Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Marisela Lucio y el día de hoy vamos a platicar sobre este tema que está muy sonado, que ha afectado a nivel mundial y es el coronavirus. Pero vamos a verlo desde un punto de vista empresarial. Este canal se dedica a hablar sobre normatividad de calidad, entonces ya la norma ISO 9000 habla sobre lo que son los riesgos. Y hay algunas normas que son especiales para tratar los riesgos que pudieran presentar aquellas organizaciones dentro del desarrollo de sus procesos y de manera también externa en su propio entorno, interno y externo. Pero ¿qué sucede con este nuevo coronavirus? ¿De qué manera puede estar afectando a las empresas? ¿Qué impacto va a tener a nivel mundial esta afectación del coronavirus? Ahora que sabemos que se están cerrando muchas fronteras, se están cancelando vuelos, se están deteniendo procesos productivos, se han cancelado clases escolares. Todo esto forma un gran riesgo para todas aquellas empresas, sea cual sea el giro que manejan. Vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con esto. El portal RTV Español dice que el impacto que puede causar en el tejido empresarial español el coronavirus ha dejado ya más de 9.400 contagios y 336 muertos. Resulta incalculable e impredecible esta situación. Evidentemente, ellos dicen que va a ser más grande, que estas cifras van a aumentar. Auguraba esto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras declarar este sábado el estado de alarma en España, una medida excepcional que no solo obliga a los 46 millones de españoles a permanecer en sus domicilios, salvo causas de fuerza mayor, sino que también ha delimitado la actividad del comercio minorista exclusivamente a la venta de artículos de primera necesidad. Esto, según este portal español, esta medida amenaza la supervivencia del 99.8% del tejido empresarial español, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, porque se han visto obligadas a echar o a cerrar, porque la naturaleza de su actividad les impide implantar el teletrabajo. Son empresas que tienen que tener a su personal de planta presente para poder llevar a cabo su giro empresarial o su giro comercial. El presidente español ha anunciado hace algunos días, apenas el 2 de marzo, que ayudarán, de alguna manera implementarán un plan que permita ayudar no solo a las familias, sino también a las empresas que se están viendo afectadas por este plan. Nosotros podríamos ir revisando cada caso en cada país, cuáles son estas contingencias que están llevándose a cabo en cada uno de ellos. Podemos irnos también al caso del Reino Unido. El Reino Unido dijo que ofrecería 330,000 millones de libras en garantía crediticias equivalentes al 15% de su Producto Interno Bruto y otras medidas para ayudar a las empresas en dificultades como parte de los esfuerzos para paliar el impacto económico del coronavirus. Este es un momento para ser audaz, un momento para el coraje. Esto lo dijo el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, que habló junto al primer ministro Boris Johnson. Podríamos ir revisando cada uno de los casos en cada país. Sin duda, a nivel mundial, la mayoría de las empresas van a ser afectadas o ya están siendo afectadas, muchas de las cuales obviamente
están tomando algunas medidas drásticas con respecto a sus trabajadores. Por ejemplo, algunas que tengan bien fortalecido su prevención, su esquema de prevención de riesgos laborales, o algunas otras quizás están instalando una forma o un esquema de trabajo a través de teletrabajo. Quizás algunas están cuestionándose la manera en cómo tratar ese tipo de contagio dentro de sus propios empleados, como quizás estén en el dilema de que si es una enfermedad común o sea una enfermedad profesional. Quizás algunas otras estableciendo desplazamientos de trabajo en diversas áreas o matrices, algunas otras despidiendo o reduciendo la jornada, expediendo tal vez algún tipo de regulaciones, esquemas o normas internamente para prevenir toda esta situación de la pandemia. Las normas actualmente ya, por ejemplo, la norma ISO 9000 ya maneja el esquema de riesgo. Ya dentro de todos sus requisitos establece una exigencia para que todas las empresas identifiquen cuáles son sus riesgos. Sin duda, esta pandemia del coronavirus debería estar visualizada dentro de todo el esquema que presenta como riesgos una empresa que esté certificada bajo una norma de calidad, como lo es la norma ISO 9001. Dentro de esta norma ISO 9001, que viene de una forma general, esta norma sí exige ya el tratamiento de riesgos, y las empresas pueden apoyarse a través de otras normas para identificar y dar tratamiento a los riesgos que pueden ser internos, externos, usando como medio, todo lo que es el entorno, el medio ambiente de la propia empresa. Sin duda, esta pandemia dejará para algunas empresas que no están bien establecidas, bien implementadas y gestionadas en la cuestión de los riesgos, pues unas secuelas que quizás ahorita unas estén sin el conocimiento necesario para poder atender esta situación, pues porque algunas empresas quizás no informan a sus trabajadores sobre algunas medidas de protección sobre esta pandemia del coronavirus, quizás no tengan implementado pues una norma, un seguimiento, estén tardando en implementar algunas reglas para que sus trabajadores puedan tener medidas de protección ante esta pandemia, o quizás por la desinformación algunas empresas tengan que enviar a su personal a trabajar a alguna zona de riesgo, o quizá pueda ser que la empresa obligue a viajar al personal y el personal empiece en conflicto, ¿no? por querer evitar los viajes a esas zonas de riesgo, o dudas en cuanto a la situación laboral en que se encuentren aquellos trabajadores que decidan no viajar o no moverse o detener su jornada o su contrato laboral por temor a contagiarse de coronavirus. En sí, podríamos llenar una lista de problemas o situaciones que las empresas están viviendo hoy día a causa de esta pandemia del coronavirus. Algunas empresas muy grandes, fortalecidas y con sistemas muy robustos de sistemas de gestión de calidad, incluso también están padeciendo esta pandemia y este riesgo. Por ejemplo, en el portal expansión.com se está publicando: la crisis en China, segunda economía y gran fábrica global, ha obligado a gigantes como Alibaba, Nissan, Perdón Ricard, Nestlé, AstraZeneca y Carnival a bajar su previsión de resultados para este año. El impacto del coronavirus surgido en China está provocando una avalancha de rebajas de las previsiones de resultados para este año entre multinacionales de sectores muy variados. China no es solo la segunda economía mundial,
es uno de los principales mercados para tecnología, para automóviles, empresas de lujo y un gran número de consumos como aerolíneas o farmacéuticas. También es la gran fábrica global, por lo que la crisis sanitaria ha interrumpido la cadena de suministro de muchas empresas allá en ese país, China. Este portal está comentando que lo que es Alibaba y Nissan, ante el descenso ya palpable de los ingresos y la imposibilidad de saber cuándo se controlará la situación, las grandes corporaciones están desvelando con mayor o menor detalle el impacto que prevén en las cuentas para el 2020. El grupo chino Alibaba, una de las mayores plataformas mundiales de comercio electrónico, advirtió ayer, tras cerrar una recta final de 2019 brillante en ventas y beneficios, que los ingresos entre enero y marzo de este año podrían caer tras años de elevados crecimientos continuos. Como pueden ver, estas empresas que son gigantes, que son monstruos en el ámbito empresarial, que sin duda manejan esquemas estructurados con sistemas de gestión de calidad, con sistemas bien implementados y organizados, están siendo golpeadas por esta pandemia. En el caso, por ejemplo, Nissan, que anota en torno al 30% de sus ventas en China, redujo un 41% su previsión de beneficios netos para el ejercicio que concluye en marzo y anunció la supresión del dividendo del final de año tras haber anotado las mayores pérdidas trimestrales en una década. Días antes, Nissan se convirtió en el primer fabricante automovilístico que suspendía temporalmente la producción de una planta en Japón por problemas en el suministro de componentes de China. Su socio francés Renault, en buena parte arrastrado por los malos resultados de Nissan, en la que controla el 43%, ha cerrado en 2019 su primer ejercicio en pérdidas desde 2009. Así podríamos ir revisando cada una de las empresas, cada uno de los entornos que se están viviendo. Esta situación de la pandemia del coronavirus ya tiene algunos meses atrás que inició y es como una situación que empezó en algunos países. En el caso de China, empezó por China y ha venido como de manera subsecuente a otros países que ya están tomando medidas, pero que sin duda la afectación que tendrán las empresas a causa de esta pandemia serán devastadoras, porque incluso algunos centros monetarios internacionales ya han tomado la medida de apoyar económicamente, de financiar a las empresas que están siendo afectadas por esta situación. El pasado 16 de febrero, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió de que el crecimiento de la economía mundial, estimado en un 3.3% para este año, podría verse recortado entre un 0.1% y el 0.2% a causa del coronavirus. Sin duda, algunas empresas que estén bien preparadas para la gestión de riesgos, porque la pandemia del coronavirus es un riesgo que quizás la mayoría de las empresas no contemplaron, pero las que hayan contemplado una pandemia, una epidemia de esta magnitud, pues seguramente tendrán las medidas apropiadas para llevarlas a cabo para la gestión de este riesgo, de este riesgo que ya no es riesgo, que ya es evidentemente una situación crítica que ya están padeciendo y que seguramente afrontarán de acuerdo a las medidas correctivas, de acuerdo a las medidas preventivas que en un pasado hayan establecido, que hayan implementado y que llegó el momento de activar esas medidas para dar solución a esta situación. Sin duda, aquellas empresas que no están fortalecidas en la gestión de riesgos serán golpeadas en algunos casos por algunas acciones, no solo de los empleados, sino también de clientes o de su propio entorno. Por ejemplo, los empleados podrían irse a casa si la empresa no toma medidas por el riesgo grave de coronavirus,
o otro tipo de acciones que la empresa, reciba a causa de no tener implementado un esquema de manejo de riesgos, de prevención y de control de esta situación que se está viviendo. Quizás muchas empresas, al contemplar un tipo de pandemia de este tipo, el riesgo en ese momento, al momento de establecer como riesgo una pandemia de este tipo, pues vieron inalcanzable este suceso y no establecieron, no implementaron las medidas o los controles adecuados para prevenir esto. Muchas empresas que estén en esa situación, quizás hoy o mañana estarán recibiendo ese desequilibrio interno que provoca esta pandemia del coronavirus, no solo a nivel social, sino también a nivel empresarial internamente, afectando principalmente lo que son sus finanzas, su esquema de trabajo, su forma de trabajar, su giro principal, sus ventas. Por ejemplo, aquí está otro portal que es Business Insider, es un portal español. Dice: Bankia e Indra registran sus primeros casos mientras Facebook y Google imponen el teletrabajo en San Francisco. Así está impactando el coronavirus en las empresas de todo el mundo. Como ven, algunas empresas que tienen la posibilidad de implementar el teletrabajo, pues ya están haciendo uso de él para prevenir que se detenga su actividad comercial, su giro principal. Entre estas, el gigante Google está también siendo golpeado por esta pandemia del coronavirus. Sin embargo, tiene la posibilidad de atenderlo o de controlarlo de esta manera, implementando el esquema de teletrabajo. Pero sin duda que muchas empresas no pueden establecer este tipo de trabajo, pues requieren la presencia de los empleados, de los colaboradores dentro de la empresa para dar el servicio, para mantener el giro de su comercio. Este portal también dice: el coronavirus ya es un problema económico de magnitud global, o al menos sus efectos no dejan de expandirse con las cadenas de distribución que parten de China como correa de transmisión. Mientras Europa comienza a sufrir los primeros contagios de la enfermedad, empresas de todo el mundo comienzan a lidiar con el fantasma del desabastecimiento. También dice que al inicio del brote, las fábricas chinas decidieron ampliar las vacaciones del año nuevo lunar para prevenir un mayor contagio. 2 meses después, muchas empresas del gigante asiático siguen sin haber reabierto sus operaciones del todo y sus clientes internacionales comienzan a prepararse para posibles cortes de suministro o problemas en la gestión de su stock. Así que el impacto que tendrán las empresas será grande, sobre todo para aquellas empresas que no están preparadas, que no están asumiendo los riesgos, que no contemplaron los riesgos, que vieron muy lejano un riesgo de este tipo, como es una pandemia a nivel mundial, que es casi imposible de que tú puedas pensar que fuera a ocurrir. Sin embargo, aquí está, la estamos viviendo. Tan es así la situación que hace 2 semanas la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmó que en la cumbre del G20, la RIAT, que si se consigue contener la expansión del coronavirus, la economía mundial sufrirá un impacto de apenas 1/10, hasta una alza del 3.2%, mientras que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, pidió no caer en pánico en una entrevista en la cadena CNBC, en la que aseguró que harían falta varias semanas para estimar el impacto concreto del brote. Como pueden ver, la incertidumbre que están viviendo los grandes líderes, las grandes empresas, pues es muy grande. No es fácil predecir cuál será el alcance de esta situación en el aspecto de la economía mundial. Este tipo de riesgo, que es un riesgo natural, un riesgo biológico,
un riesgo que es difícil de establecer o de prevenir dentro de una organización, porque como organización, bueno, tú vas a establecer tus controles para gestionar tus riesgos. Quizás la mayoría de los controles que establezcas van a ser aquellos controles o acciones que te permitan dar solución a aquellos riesgos que se vayan a presentar de forma interna. Tal vez también establezcas controles que te permitan dar solución a algunos riesgos que se presenten de forma externa, pero también contemplando el alcance que tú puedas tener en el establecimiento de la solución o de la contención para esos riesgos. Hoy en día estamos viviendo esta pandemia. Las empresas seguramente ya desde del ámbito regional, si estamos hablando de empresas locales, están ya padeciendo esta situación. No solo en sus ventas, en su producción, en su proceso, sino también en la incertidumbre del personal hacia el contagio que puedan presentarse. O hacia el pensar de qué es lo que va a pasar con su situación, o incluso también algún problema, por ejemplo, emocionales dentro de su propia organización, de inseguridad en esta situación que se está viviendo. En esta pandemia, en esta situación que se está padeciendo, bueno, veremos quién sobrevivirá en esta situación. Por la parte empresarial, bueno, pues ¿quién va a sobrevivir? Bueno, todas aquellas empresas que tengan las medidas de contención adecuadas para dar solución a esta situación que se está presentando, que hayan tenido bien identificados aquellos riesgos, ya sean riesgos financieros, como por ejemplo los riesgos de crédito, riesgos de tasa de interés de mercado, riesgo de gestión, riesgos de liquidez, riesgos de cambio, en lo que es la parte de riesgos financieros. Aquellas empresas que tengan contemplados los riesgos económicos, ya sea de tipo interno o externo. Aquellas empresas que tengan identificados los riesgos ambientales. Son aquellas que son a causa de aspectos naturales o sociales, como es en el caso del coronavirus, que es la pandemia que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, los riesgos políticos, por ejemplo, aquellos de tipo gubernamentales, legales, extralegales, y los riesgos legales, que son, por ejemplo, leyes restrictivas en el mercado que limiten la acción de ciertas empresas, ciertas compañías. Por ejemplo, ahorita en el caso de lo que es China o algunos países que están cerrando sus fronteras, o que se está deteniendo el proceso productivo a causa de que hay un paro interno dentro de las empresas chinas que evita el contagio como medida de contención para seguir evitando el contagio dentro de su propio personal. Sin duda, la mayoría de las empresas que logren sobrevivir a esta situación que se está viviendo a nivel global, bueno, pues pensarán muy bien, harán un esquema muy bien detallado de cuáles son los riesgos que deben tomar en cuenta para la próxima vez que estén padeciendo este tipo de situación, y sin duda establecerán las mejores medidas de contención. Sin embargo, hoy en día considero que la mayoría de las empresas no están teniendo las medidas de contención adecuadas para prevenir esta situación que se está viviendo de la pandemia del coronavirus, y que el impacto seguramente no será tal vez devastador, pero sí un impacto grande en la economía, en la forma de trabajar de las empresas, en sus finanzas, en su servicio al cliente, y en muchos aspectos de las empresas sí tendrán un impacto en esta crisis que se está padeciendo. El día de hoy quise hablar de este tema, lo que son gestión de riesgos, que es una área que ya se está manejando dentro de las normas ISO. La norma ISO 9001 ya maneja lo que es gestión de riesgos.
Hay un sinnúmero de herramientas que pueden ser útiles para poder dar un estudio más a fondo de lo que es la gestión de riesgos dentro de las empresas. Les invito a compartir este video si les ha gustado y les invito a suscribirse si aún no están suscritos. Con gusto seguiré compartiendo información sobre temas de calidad, normatividad y todo lo relacionado con el área de ingeniería industrial con mucho gusto. Quedo a sus órdenes. Hasta la próxima.